Muy buenas tardes. Ante todo, en nombre de todos los profesores y miembros que forman parte de la Fundación Javier Zubiri y en nombre propio, como representante de todos ellos, quiero agradecer vuestra participación en este merecido homenaje al profesor Diego Gracia, tanto a los que estáis aquí presentes esta tarde como a todos los que nos estáis siguiendo por streaming desde otros lugares. Me gustaría decir unas breves palabras en homenaje a Diego, a quien conozco desde que llevo vinculada con la Fundación hacia el año 2007. Diego es para mí, como para muchos, un claro referente en varios aspectos, como director, como profesor y sobre todo como persona. Es un privilegio poder trabajar a su lado en todos los proyectos de la Fundación y ver cómo va creciendo día a día gracias a su labor. Diego, con su sabiduría y su generosidad, siempre nos ha dado luz en tiempos de oscuridad y cuando los asuntos se han complicado y han surgido los problemas, ha sabido ver y ofrecer una alternativa viable que a mí siempre me ha parecido que solucionaba los problemas de manera imaginativa y brillante. Tras años observando cómo gestionaba los asuntos que acarrean dirigir una institución, he aprendido que Diego siempre renunciaba a las posturas extremas y nos ha ido enseñando a buscar ese término medio, que a veces es lo más difícil de encontrar. Todo esto que cuento es muy fácil de decir, pero muy difícil de llevar a cabo, pero claramente Diego nos ha ido demostrando en el día a día de la Fundación cómo lo va llevando a cabo. También quiero aprovechar este homenaje y estas palabras para resaltar la importancia de esta forma de gestionar que tiene Diego, muy alejada de ese clásico paternalismo, y su forma de gestionar está muy basada, y eso lo hemos ido comprobando, en el respeto y en la escucha de todos los demás, de todos los que participan en la toma de decisiones. Como todos sabéis, Diego es uno de los máximos promotores de la autonomía de las personas y, de hecho, todo esto se resume en su teoría de la educación en valores. No os quiero quitar mucho más tiempo, pero antes de pasar a presentaros a los ponentes de esta tarde, quiero hacer una mención especial al presidente de la Fundación Zubiri, José Lladó, mi padre, que en estos momentos no puede acompañarnos por una enfermedad, pero a quien le hubiera gustado, más que a nadie, estar aquí, pues siente una enorme admiración y cariño por Diego. Ambos han colaborado muy estrechamente y durante muchos años y han impulsado los proyectos de esta institución para que llegara a ser lo que hoy es, contando con el apoyo de colaboradores tan especiales como Antonio González. Ahora ya paso la palabra a los ponentes de esta tarde. En primer lugar, iba a hablar el profesor Conil, pero yo creo que pasamos al profesor Pintor Ramos, catedrático de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea de la Universidad Pontificia de Salamanca. Quiero comenzar agradeciendo que se me haya invitado a este acto porque no sería capaz de imaginar cosas mucho más satisfactorias en la vida que estar hoy aquí. Hace más de 50 años que nos conocemos, Diego y yo. Voy a hablar de lo que es la Fundación Zubiri, cuáles son los antecedentes de la Fundación Zubiri, cómo es la heredera de aquel seminario Zubiri, que en unas semanas cumplirá 50 años y evidentemente en 50 años ha cambiado completamente el contexto cultural, lo que es la propia obra de Zubiri disponible y, por supuesto, el conocimiento de Zubiri. En eso, evidentemente, voy a intentar ver que la Fundación Zubiri, heredera de aquel pequeño seminario Zubiri, en parte es heredera de que aquel seminario Zubiri fue una historia de éxito. Y explicaré por qué. Fue por un camino que no estaba del todo previsto. Hay muchos factores que intervienen en ello, evidentemente, pero
Diego Gracia está desde el primer momento y sigue. Y no lo voy a decir yo, está publicado, y lo dijo Zubiri. Diego Gracia, decía Zubiri, es la natura naturans de este proyecto. ¿Cómo surge el seminario Zubiri? Voy a hacer alusión a dos datos de los años 70 para ponernos en un contexto que a la mayoría les resulta ya muy lejano. En primer lugar, en el año 70 se publica un magno homenaje que la Sociedad de Estudios y Publicaciones ofrece a Zubiri. Se publica con casi 2 años de retraso, porque el homenaje era con motivo del 70º aniversario de Zubiri. Es una típica miscelánea que reúne una disparidad de colaboraciones muy voluminoso, más de 1.500 páginas en 2 volúmenes, que además son muy aparatosos porque se utiliza un papel de alto gramaje, y procedentes de distintas áreas del saber que en su mayor parte no están relacionados con lo que cultivaba el homenajeado. Por ejemplo, aparecen físicos, arquitectos, ingenieros. Hay un grupo amplio de historiadores, de juristas, de teólogos. Hay una nutrida representación de médicos. Y destacan nombres de repercusión, de fama mundial en aquel momento, como pueden ser los teólogos Congar y Rahner. Y en otro orden, el entonces arzobispo de Viena, el cardenal Koenig, y por supuesto el premio Nobel, Severo Ochoa. Y menciono finalmente 2 filósofos consagrados que, a mi modo de ver, no tenían nada que ver con la obra de Zubiri: Gabriel Marcel y Gadamer. Aunque algunas de estas colaboraciones son muy valiosas en su tiempo y en sus materias, no extrañará que hoy este homenaje tenga un interés un tanto arqueológico para los interesados en el pensamiento de Zubiri. Porque la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la actividad que movilizaba esta cantidad tan dispar de personas? Y esto no ofrece ninguna duda. Zubiri fue un filósofo. A ello dedicó la vida. Es cierto que entre los colaboradores del homenaje no falta personas relacionadas entonces con el cultivo de la filosofía, pero pasa una cosa un tanto extraña. Casi ninguno de ellos habla de la filosofía de Zubiri. Entre 72 colaboraciones, difícilmente se pueden entresacar 5, no llega a un 10%, que directa o indirectamente tengan que ver con el pensamiento de Zubiri. Una de ellas es muy notable, la de Ignacio Ellacuría, que pienso que es el organizador del homenaje, aunque allí no se dice nada, porque deja ver muy bien lo que se podía saber de Zubiri en esa fecha y, dada la conexión personal que tenía con Zubiri, también el estado en el que estaba la obra de Zubiri. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué no se trata ese tema? ¿Es que había razones para dar por sabida, por conocida la filosofía de Zubiri? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Para el público culto, la imagen más divulgada en aquel momento de Zubiri es la de una persona, por voluntad propia, completamente alejada de cualquier institución docente o investigador, ¿ya?, y que ha llevado su obra en solitario dentro de una institución privada, la Sociedad de Estudios y Publicaciones que don Juan Lladó, el abuelo de doña Marta, había creado para él en el entonces Banco Urquijo. Y en lo fundamental, esa obra había tenido éxito, es decir, aparecía realizada y concluida, aunque podían caber complementos o derivaciones. De hecho, el imponente de este magno homenaje es un monumento, incluso una especie de mausoleo que quiere dejar memoria de una hazaña individual. Pero entonces la pregunta es la siguiente: ¿y qué es eso de una hazaña individual en filosofía? Bajemos a datos más concretos.
Sí se habla que Zubiri ha tenido una actividad muy constante desde el año 1944 en una serie de cursos en círculos limitados y en círculos privados. Pero de esto apenas hay información y la que hay es muy vaga. En la práctica, Zubiri es el autor de 3 libros. En realidad son 4, pero del primero en aquel momento nadie conocía nada y además Zubiri tampoco tenía especial interés en que se conociese. Naturaleza, Historia y Dios, publicada en 1944, es un libro legendario. Es un libro que atraía lectores por su viveza, por su capacidad sugerente, pero aparentemente no tenía afanes sistemáticos. Y cuando se enunciaba algún tema teórico, aparecía en esbozo y más bien esperando que tuviese un tratamiento más completo y detallado. Por ejemplo, el consabido tema de la religación. Otro libro mucho más reciente, 5 lecciones de filosofía, publicado el año 1963, es el único de sus cursos privados que verá la publicación. Era un libro fundamentalmente expositivo y era accesible a estudiantes de filosofía. El tercer libro, y por tanto donde está esa supuesta hazaña individual, es sobre la esencia, libro publicado el año 1962. Una hazaña muy individual, pero que pocos habían leído, que algunos habíamos leído, pero tampoco habíamos entendido mucho, y que la verdad es que en aquel momento tampoco parecía una obra especialmente viva. Los lectores de Sobre la Esencia necesitaban y necesitan una sólida preparación filosófica. Necesitaban y necesitan laboriosidad y esfuerzo, como sucede con otros muchos libros de la historia de la filosofía, todo hay que decirlo. Pero aún contando con eso, tropezábamos una y otra vez con callejones sin salida, porque Zubiri ocultaba al lector ayudas posibles, de tal modo que surgían tantos interrogantes que no era posible encuadrar al libro entre antecedentes y consecuencias, es decir, no era posible valorarlo. Lo llamé alguna vez por esto un libro isla, que además había quedado recluido en el ámbito regional de la metafísica, para esto solo hacía falta leer el título, pero en los programas de metafísica de la época y en las discusiones de metafísica tampoco era una obra que estuviese presente. La obra parecía más bien como un libro de culto que era casi inaccesible, sin que supiésemos bien si ese carácter inaccesible se debía a nuestras torpezas de lectores o a alguna característica del libro. Nos encontramos con un sinfín de dudas, metimos en una carpeta nuestras notas y esperamos mejor ocasión, porque entonces tampoco la había. No había ninguna guía segura que pudiese orientarnos, porque en esta época la bibliografía en torno a Zubiri era prácticamente irrelevante. En el mismo contexto, la traducción relativamente rápida al alemán, Von Besen, se publica el año 1968, es un fracaso sin paliativos y no tuvo ningún tipo de consecuencia. Segundo dato, mucho más brevemente, que quiero mencionar. El último curso largo que va a impartir Zubiri. En el año 1971, entre enero y abril, Zubiri impartió ese último curso largo con el título general El problema teologal del hombre, Dios, religión, cristianismo. No estaría fuera de razón pensar que lo que buscaba Zubiri con este curso que había preparado cuidadosamente era dar cima al proyecto filosófico apoyándose en la estructura teórica de Sobre la Esencia y con la centralidad del concepto de persona, con lo cual de algún modo podía liquidar de una vez un tema viejo como el de la religación que le acompañaba en su pensamiento desde 1935. Pero otra vez se opta por la vía casi esotérica de los cursos privados, probablemente con la intención de que esto terminase en una publicación, pero como sucedió con todos, excepto el caso que he mencionado antes, ninguno de ellos llegó a publicarse. Y este curso en su integridad se publicará el año 2015, aunque su contenido fundamental era conocido en otros formatos.
De aquí va a partir el desarrollo del Hombre y Dios, el curso de Roma del año 1973, del cual circularon unos apuntes ciclostilados, pero otra vez el libro no se publicará en vida de Zubiri. No es extraño que la ambigüedad de estos resultados generase en Zubiri un estado de abatimiento y de desánimo que alarma a algunos de los que tenían acceso a él. Era propenso a ello. Hoy sabemos que le había pasado en otras etapas de su vida, pero es en este contexto en el que va a surgir el seminario. Tampoco es una cosa tan excéntrica como puede parecer a veces. En esta época empiezan a surgir multitud de grupos, asociaciones, seminarios que de una o de otra manera buscaban de algún modo ocupar un espacio que dejaba libre el monolitismo de la filosofía oficial anterior. Con un grupo reducido inicial en el edificio de las 7 Chimeneas, en una sala, los viernes a las 6 de la tarde comenzó a reunirse un grupo no muy numeroso que rápidamente se dio unas exigencias, unas normas de extraordinaria exigencia y alcanzó un nivel de rigor que no era lo habitual en estos casos. Cuando yo llegué al seminario en el año 1976, esto estaba perfectamente consolidado y funcionaba perfectamente. La persona de referencia en este grupo evidentemente era Ignacio Ellacuría, porque era el que llevaba más tiempo cerca de Zubiri. Pero Ignacio Ellacuría pasaba la mayor parte de su tiempo fuera de España. Y entonces Zubiri nombró codirector del seminario al más joven de los que habían estado al principio, a Diego Gracia, que no tenía ninguna conexión, digamos, institucional con un grupo que cultivase filosofía y que le tocó desde entonces el día a día del seminario. ¿Qué se pretendía con el seminario? Bueno, se dijo entonces que básicamente dos cosas. Arropar a Zubiri para que recuperase su autoestima intelectual y, hasta donde fuese posible, aprovechar su presencia para resolver la enorme cantidad de interrogantes que teníamos sus lectores. Lo de arropar a Zubiri podría suscitar razonablemente más de una suspicacia, pero lo cierto es que él se lo tomó con entusiasmo y desde ese momento el seminario es parte integrante de su biografía, porque era una ráfaga de aire fresco en medio de la indiferencia que hasta entonces le había rodeado. Como también era muy habitual en la época, cualquier grupo intelectual aspiraba a tener una publicación que lo identificase en un momento muy convulso. Estamos hablando de los últimos años del franquismo, estamos hablando de la transición, estamos hablando de ciertos ecos que llegaban a España de mayo del 68. En este caso, la publicación se llamará Realitas. Entre 1973 y 1979 publica 3 entregas voluminosas, la tercera entrega es doble y fundamentalmente está formada por trabajos de los miembros del seminario. Suele abrir un trabajo de Zubiri, solo el último fue escrito originalmente para el volumen, lo otro son redacciones de trabajos anteriores. Y esos volúmenes, como digo, estaban formados por trabajos esforzados y algunos de ellos además explorando caminos innovadores. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, estaban en buena medida condenados a quedar obsoletos en poco tiempo. El otro objetivo, el de buscar aclaraciones a su pensamiento, va a tomar una deriva completamente inesperada, que convierte la historia del seminario en lo que he llamado una historia de éxito y que además justifica perfectamente su existencia. Una y otra vez surgían preguntas en torno a un tema que está siempre alrededor de su obra madura, pero que nunca había sido tratado directamente: la naturaleza del acto de intelección. Zubiri parecía rehuir un tratamiento expreso del tema porque parecía que no lo consideraba suficientemente importante. Pero el seminario debía de tener razón,
porque esto al final fue el tema de los 3 volúmenes que con el título general Inteligencia Sentiente, Zubiri logró concluir pocos meses antes de su muerte y que tocó a los pilares mismos de su filosofía anterior. Si antes parecía que la filosofía de Zubiri estaba cerrada, ahora la filosofía de Zubiri quedaba abierta por caminos que aún no estaban recorridos, pero que probablemente Zubiri ya no podría recorrer. El paso del seminario a lo que va a ser la Fundación Zubiri no me parece que haya sido un paso traumático, porque cuando falleció Zubiri el 21 de septiembre del año 1983, la pregunta era si, teniendo en cuenta que habría relevos de personas, cosa que era inevitable, que aparecerían personas con una formación distinta, de alguna manera había todavía objetivos que cumplir. Los objetivos iniciales, que era reunirse en torno a Zubiri, evidentemente ya no tenían sentido. Pero aparecían 2 objetivos en los que sí nos vimos implicados. No había un balance general de lo que era la filosofía de Zubiri, ni siquiera en el ámbito elemental, porque este tema se había agitado en el último momento de su pensamiento. Y además, había que acometer el tema de los inéditos que se estaban convirtiendo en un mito intocable, y no hay cosa más peligrosa para una filosofía que se mitifique algo en torno a ella. La formalización jurídica de la Fundación Zubiri tiene lugar el año 1989, tardó un poco. Las personas de referencia siguen siendo Diego Gracia e Ignacio Ellacuría, hasta que el 13 de noviembre de ese mismo año, en 1989, Ignacio Ellacuría fue asesinado en El Salvador y desde entonces Diego Gracia está al frente del proyecto. Voy a hacer una breve referencia a estos 2 motivos que he dicho. Después de los esperados y consabidos homenajes póstumos, el balance general de la obra de Zubiri era un tanto enigmático y corría el riesgo, el peligro inminente de caer en el olvido con su muerte, como le pasó a tantos coetáneos suyos. En este acercamiento global a la obra de Zubiri va a ser clave la publicación, ya en el año 1986, de Voluntad de Verdad para leer a Zubiri, de Diego Gracia. El impacto de este libro, proyectado originalmente con las modestas pretensiones de una guía de lectura, desbordó con mucho lo que cabía esperar. Ofrecía una visión de conjunto de desarrollo del pensamiento zubiriano y las grandes líneas de una articulación sistemática conforme al criterio de que inteligencia sentiente significaba el punto más riguroso y el punto más novedoso del pensamiento de Zubiri. Criterio que el autor luego ha ahondado, ha continuado por muchos caminos y que hoy sigue defendiendo. Por otra parte, consiguió colocar a Zubiri en las discusiones de algunas líneas filosóficas de la época, cosa que nunca se había conseguido del todo en vida de Zubiri. Las nuevas promociones que se acercaban a Zubiri venían armadas con algunas lecturas de Zubiri y todas ellas con Voluntad de Verdad como guía, incluso para discrepar de él, porque también hubo discrepancias y además es lógico que las haya. El segundo aspecto, la publicación de inéditos. Bueno, este debería ser en parte el combustible que alimentase la Fundación. Se inicia muy pronto, lo abre Ignacio Ellacuría en 1984 y 1986, con 2 publicaciones distintas que fueron bien acogidas por los lectores. A partir de ahí se han ido publicando con un ritmo bastante constante los cursos que han parecido más importantes de Zubiri. Se ha rehecho a través de apuntes bastante sólidos lo que había sido la etapa de su docencia universitaria. Se han revisado los libros que había publicado el propio Zubiri en vida,
Bueno, y en ello sigue abierto. Actualmente, frente a la escasez de libros a la que me he referido antes, actualmente son unos 30 volúmenes que evidentemente ofrecen el peligro contrario. Para el no iniciado, el encontrarse ante un laberinto en el cual no sepa muy bien cómo guiarse. Con estos elementos, en la Fundación Zubiri se mantiene desde el principio un seminario de investigación. La periodicidad deja de ser semanal y pasa a ser mensual, que de algún modo es el heredero del primer seminario Zubiri y está perfectamente regulada su funcionamiento desde hace mucho tiempo. Lo que no es función del seminario, a pesar de que se haya escrito lo contrario, es custodiar ninguna interpretación oficial de Zubiri. Por una razón muy simple, porque esto no existe. Por el seminario Zubiri han pasado, directo e indirectamente, todas las interpretaciones importantes que ha habido de Zubiri y todas las distintas etapas. También alguna interpretación notablemente peregrina. No se le ha cerrado a este respecto, que yo sepa, la puerta a nadie. Y algunos de los temas y algunas de las críticas se han discutido hasta el agotamiento. Al lado de este hay otro seminario, el seminario de textos, que está más bien pensado, también de periodicidad mensual, para iniciarse en el pensamiento de Zubiri a través de algún texto relevante y al mismo tiempo orientarle luego a cada uno, según su formación y sus intereses, si quiere continuar en el conocimiento de Zubiri. Los dos seminarios los dirigió y los sigue dirigiendo Diego Gracia, y además no solo los dirige, sino que ordinariamente es su participante más activo. En el entorno de la Fundación hay un amplio abanico hoy de posibilidades. Es la referencia internacional de estudios zubirianos conocido en todo el mundo. Ella ha estado detrás de los 5 congresos internacionales sobre Zubiri que se han realizado hasta ahora. Solo el primero de ellos tuvo lugar en España, lo cual quiere decir que hay una difusión de Zubiri amplia fuera de España. La Fundación también ha participado directa o indirectamente en múltiples jornadas de estudios con distintos pretextos, algunos de los cuales han terminado en publicaciones. Está en relación directa con centros dedicados al estudio de Zubiri que existen en Estados Unidos, en Washington, que existen en Chile, que existen en El Salvador, que existió durante un tiempo en Bogotá. Y sigue constante la traducción de Zubiri a distintas lenguas, últimamente también al ruso. El añorado Germán Martínez Argote fichó y catalogó el archivo de Zubiri y la biblioteca personal. Y al calor de la Fundación, Jordi Corominas y Joan Albert Vicens escribieron la gran biografía de Zubiri, que ha sido tan reveladora para muchas cosas. Hoy hay una amplia oferta, alguna presencial, otra de ella en línea, que puede acoger a personas con distinta formación, con distintos intereses. Quiero terminar y quiero decir brevemente 2 cosas, para que esto no cree equívocos. Ni la Fundación Zubiri es Diego Gracia, ni Diego Gracia es la Fundación Zubiri. Ahora bien, la Fundación Zubiri no sería del todo lo que es sin él, y yo estoy convencido que él tampoco sería del todo lo que es sin la Fundación. Y la última cosa, a mí no me gusta en público hablar en nombre de nadie ni arrogarme ninguna representación que no me ha dado nadie. Pero creo que la mayoría de la gente que en estos 50 años han tenido algún tipo de contacto con el seminario o con la Fundación Zubiri estarían de acuerdo conmigo en una cosa. Gracias, Diego. Muchas gracias, profesor Pintor Ramos. Yo creo que ahora vamos a pasar la palabra, si los técnicos me dicen que está en conexión.
Vale, pues muchas gracias. Un momento que presento al profesor Jesús Conil, es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia y no ha podido asistir presencialmente, pero nos acompaña a través del streaming. Muchas gracias, Jesús. Espero que se oiga adecuadamente. Muchas gracias, Marta. Y lo primero es agradecimiento por la invitación a participar en este acto de homenaje a Diego Gracia, nuestro maestro y amigo. Es un honor para mí y una satisfacción personal por compartir el acto además con buenos amigos como Antonio Pintor Ramos y Antonio González. Precisamente por sugerencia de Antonio Pintor Ramos, pues voy a atenerme a una faceta que es la que me sugirió, la faceta entre la pluralidad de facetas que tiene nuestro querido amigo y maestro de médico humanista, historiador de la medicina, bioticista, actividad filosófica plural, en fin. Tiene tantas. Me voy a ceñir a la de intérprete de Zubiri. Esto fue el consejo y la sugerencia de Antonio Pintor Ramos. Es, por lo tanto, Diego, como se ha dicho desde hace años, no solo un maestro deliberador, sino lo que yo voy a exponer es que es un maestro en la interpretación además filosófica en general y la interpretación de Zubiri en particular, que es lo que hoy nos ocupa. Y esto tiene dos dimensiones, a mi modo de ver. En primer lugar, es maestro en la interpretación del pensamiento de Zubiri como tal, es decir, en un sentido de una crítica constructiva del pensamiento de Zubiri, poniendo a prueba sus aportaciones, profundizando en posibles correcciones, proponiendo prolongaciones creativas. Esto en primer lugar. Pero en segundo lugar, este aspecto de crítica constructiva lo voy a insertar en un segundo aspecto de lo que es maestro en la interpretación, y es que es interpretador de interpretaciones, porque él distingue muy acertadamente y muy documentadamente 4 enfoques de interpretación de la filosofía de Zubiri y de la recepción de la filosofía de Zubiri y de los impulsos posibles que ésta tiene a través de 4 generaciones de intérpretes. 4 generaciones de intérpretes que históricamente han contribuido a entresacar, a prolongar y a proyectar la filosofía de Zubiri. Por lo tanto, generaciones de intérpretes. Él mismo pertenece a 2 o a 3, vamos a ver, en el desarrollo. Y por lo tanto, ha generado también esta interpretación de las generaciones de intérpretes. La primera de ellas es la que él denomina existencialismo cristiano. Zubiri sería un existencialista cristiano entre los años 40, o es interpretado así, claro, entre los años 40 y 60, que es la generación de naturaleza, historia, Dios. En segundo lugar, hay una generación que Diego interpreta como entre la neoescolástica y el marxismo. Diría de los años 40 a los años, de los años 60 a los años 80, y el punto focal es la publicación de Sobre la esencia en 1962, a la que hay una reacción enorme. La complejidad de estos tiempos también ha sido aludida por Antonio Pintor, y claro, esto produce, por un lado, en esas reacciones, alejamiento doloroso de algunos discípulos, interpretaciones neoescolásticas, pero en este contexto aparece también una propuesta de interpretación de Zubiri novedosa en la que participa, sería la primera interpretación de gran proyección en la que participa el propio Diego, en un contexto marcado por la filosofía analítico-lingüística y por el marxismo, el descrédito de la metafísica,
hay una manera de interpretar a Zubiri, curiosamente, sorprendentemente, desde Feuerbach, desde Marx, desde la filosofía práctica, y es un proyecto que Diego comparte y elabora junto con Ellacuría e incluso con nuestro querido fallecido Germán Martínez Argote. ¿En qué consiste la contribución de Diego? Pues esa contribución se plasmó en su trabajo Materia y Sensibilidad, que en principio era la primera parte de un proyecto más amplio, y ese trabajo se publicó en 1976. Ahí se aprovecha la conexión de la noción de sensibilidad, tan importante en Zubiri, con Feuerbach, una noción en Feuerbach que también es muy rica, y con la noción de praxis, de actividad sensorial humana de Marx. Junto con Ellacuría y Germán Martínez Argote propone una nueva perspectiva para interpretar a Zubiri, la de una filosofía de la liberación en conexión con el arranque de la filosofía de la liberación en Latinoamérica y la apertura a una nueva metafísica ya no escolástica, sino estructural o de la realidad histórica en relación con la obra de Zubiri, Estructura dinámica de la realidad. Aquí, por lo tanto, tenemos la primera aportación de una interpretación novedosa, proyectiva. La tercera de estas posibilidades, el tercer horizonte interpretativo, es el fenomenológico. En el seminario de Zubiri, del seminario de filosofía, desde comienzos de los 70, Antonio Pintor Ramos propone una interpretación en un contexto determinado que vendría a decir, a Zubiri hay que entenderlo desde la fenomenología, no desde la escolástica, no desde el existencialismo, no desde el marxismo, sino que aquí empieza un nuevo contexto. Desde el punto de vista de Diego, aquí encontramos el momento desde el cual se empieza a estudiar con rigor y profundidad el pensamiento de Zubiri. Y eso es lo que se desarrolla en los años 80. Zubiri lo refrenda cuando apela a sus orígenes fenomenológicos en el prólogo a Naturaleza, Historia, Dios, a la edición inglesa. En esos primeros años es cuando se publica, de los años 80, se publican los 3 volúmenes de Inteligencia Sentiente, su noología, que se interpreta en ese contexto, pero también aquí Diego Gracia propone que, aunque se interpreta desde ese contexto, también aporta una superación, una Aufhebung en el sentido hegeliano. Y por eso en su libro, Voluntad de Verdad para leer a Zubiri, un libro de 1986, tenemos la primera exposición histórico-sistemática del pensamiento de Zubiri, una interpretación, una segunda gran interpretación de Diego Gracia, haciendo y convirtiendo la trilogía sobre la inteligencia en lo que se puede decir que es el canon, la inspiración propia que va más allá de la fenomenología. Porque, según Diego, la interpretación estrictamente fenomenológica no es correcta. Una cosa es partir del contexto de la fenomenología, otra cosa es interpretar estrictamente como fenomenología. Y por tanto ahora aparece una nueva proyección. Ahora aparece el cuarto gran horizonte de interpretación que sigue abierto, en el que se prosigue la búsqueda de un nuevo horizonte interpretativo que Diego caracteriza de diversas maneras, utiliza el término post-nietzscheano, hermenéutico, en cualquier caso, un punto fundamental de esta nueva implantación y búsqueda de horizonte es que para pensar hay que alejarse, prescindir de la razón pura, del modelo de razón pura, y hay que radicarse en esa gran aportación de Zubiri, que es la inteligencia sentiente. Estamos en un nuevo inicio, en un nuevo camino, dice el propio Diego Gracia. ¿Para qué? Para leer e interpretar a Zubiri. Habrá que ir directamente a los textos, exponerlos, rumiarlos, como diría Nietzsche. Y eso es lo que expone magistralmente en su interpretación
imprescindible a mi modo de ver en este momento en su libro de 2017, El poder de lo real. Ahí tenemos un estudio de la evolución del pensamiento de Zubiri, de la relevancia en el contexto actual de la filosofía frente a la fenomenología, a la hermenéutica, en relación con nuevos realismos, en relación con las ciencias y, por lo tanto, marcando las aportaciones más específicas, por ejemplo, enfrentándose al intuicionismo, incluso el fenomenológico, por no distinguir actualización y construcción, actualización de la formalidad y construcción de los contenidos. Incide en el método de fundamentación noológico, una tesis revolucionaria, llega a decir Zubiri, una aportación innovadora, porque tiene la capacidad de mostrarnos el límite de la hermenéutica, el límite de la interpretación en la formalidad de realidad, aporta correcciones y prolongaciones creativas, por ejemplo, en la interpretación del último Zubiri, un aspecto, no se pueden nombrar todos, pero voy a seleccionar alguno, la relevancia e incluso prioridad de la noción de actualidad sobre la noción de sustancia, una interpretación de esa noche triste de Zubiri que tiene que ver con la concepción de la inteligencia y de la realidad humana desde el emergentismo, es decir, una interpretación en muchos registros que sirve para fecundar, revitalizar el pensamiento de Zubiri y que abre a una filosofía práctica, esa que fue expresada por Ellacuría con el hacerse cargo que obliga a encargarse y cargar con la realidad. Y eso se aplica a la ética desde la protomoral, a la bioética en el procedimiento y método de la deliberación, en la aportación a los análisis del sentimiento y de la abolición, modos de formalizar la realidad no expuestos por el propio Zubiri, incluso con interpretaciones arriesgadas de esas encrucijadas o nudos, como expresa también Antonio Pintor en su libro. Y todo eso nos aporta unas actualizaciones muy sugerentes, muy enriquecedoras del pensamiento de Zubiri. Por ejemplo, en la cuestión de la libertad, en relación a las famosas investigaciones de Libet, o la concepción emergentista de la realidad humana. Por acabar también una teoría, un desarrollo de una teoría del valor, de los valores, que fue el contenido del discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, un constructivismo axiológico. Todo esto y muchas cosas son las que agradecemos de corazón a nuestro muy querido maestro, pero esto no es todo, porque a mi modo de ver, lo que yo deseo es que no solo siga ejerciendo su magisterio, su fecundo magisterio, sino que Diego Gracia siga ejerciendo ese magisterio, regalándonos algo muy valioso, que es su amistad, que siga siendo nuestro maestro amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Ahora va a hablar, paso la palabra a Antonio González, en calidad de director de estudios y publicaciones de la Fundación Zubiri. Gracias. Bueno, voy a arrogarme la representación brevemente de Antonio Pintor Ramos y de los editores del libro, de Antonio Pintor, María Lida Molo, Carlos Sierra Lechuga. Y de Antonio Pintor proviene la iniciativa de este libro, ¿no? También, de alguna manera, pues, por supuesto, de todos los que han colaborado al mismo, ¿no? A veces por negligencia propia, otras veces
Por circunstancias que se han impuesto a los convocados, no han podido contribuir al libro todos los que lo hubieran deseado. Por esas ausencias quiero presentar mis disculpas. Sin duda, ellos también son parte sentida de este homenaje. Detrás de estos trabajos no está solamente la filosofía de Zubiri, sino también, Diego, tu persona y tu obra como inspirador y maestro. Hace muchos años, ya lo decía Antonio Pintor, Zubiri distinguía entre el origen y creador del seminario de investigación, Ignacio Ellacuría, y aquel a quien Zubiri llamaba la natura naturans, la naturaleza naturante del seminario de investigación. Como he sabido, este término, naturaleza naturante, procede del neoplatonismo cristiano y más concretamente de la teología de Scoto Eriúgena, para pensar la relación entre Dios, naturaleza naturante, y el mundo, naturaleza naturada. Con el tiempo yo he llegado a pensar que algunos aspectos decisivos de la metafísica neoplatónica tienen un origen más hebreo de lo que normalmente se cree. Y esto no solo por la relevancia de Filón de Alejandría para el neoplatonismo ulterior, pagano y cristiano, sino también por un aspecto constitutivo del pensamiento hebreo, que difícilmente se puede apresar dentro de los conceptos griegos de causa. Por 3 veces en el relato sacerdotal de la creación se nos dice que Dios encarga a la tierra y a las aguas que sean ellas mismas, las que hagan brotar, bullir y hagan proceder a todos los vegetales y toda suerte de animales marinos y terrestres. Aunque esto al mismo tiempo queda integrado mediante el verbo bará dentro de la actividad creadora de Dios. En la gramática hebrea y en el mismo texto citado, esto se expresa frecuentemente con un modo verbal, hifil, que indica algo así como hacer que se haga, o, como diría Zubiri, hacer un poder. Bueno, esta metáfora teológica Zubiri la aplicó precisamente al papel de Diego en el seminario de investigación filosófica. Cuando hace casi 40 años Diego Gracia me recibió en ese seminario de investigación, Zubiri acababa de fallecer y el seminario leía y debatía la recién publicada trilogía sobre la inteligencia sentiente. En ese tiempo, Diego defendía la necesidad de situar la obra de Zubiri en el contexto de la fenomenología. Y con independencia de los distintos avatares de esa interpretación de la obra de Zubiri, algo estaba claro entonces para los que llegábamos. Incluso distanciándose de Husserl y de Heidegger, el mismo Zubiri había afirmado que la fenomenología tenía el gran mérito de haber creado un ámbito donde filosofar libremente, dice Zubiri literalmente, más allá de las tentaciones filosóficas típicas del positivismo y del historicismo. Pues bien, creo que esto es justamente lo que hizo Diego como natura naturans con el seminario de investigación filosófica. Diego hizo del seminario un ámbito donde no solo se exponía, se discutía o se interpretaba la filosofía del pasado o la misma filosofía de Zubiri. En el seminario de investigación se hacía filosofía, se filosofaba. Se filosofaba desde Zubiri y también más allá de Zubiri. Y esto se hacía porque Diego mismo hacía filosofía. Bueno, podríamos, para mí, me viene a la mente ese texto de Hannah Arendt, donde llega a Friburgo y se sorprende de que la filosofía está viva cuando conoce a Heidegger. Había oído que la filosofía de nuevo estaba viva. Pues para mí, siendo un estudiante de licenciatura, sí, de repente descubrí que la filosofía estaba viva, que no era solamente una cosa de libros o del pasado. Y este libro que ahora presentamos es un reflejo indirecto de una parte de ese trabajo filosófico que el magisterio de Diego Gracia hizo posible. Algunos de los que no llegamos a conocer a Zubiri y los que después lamentamos el asesinato de Ellacuría, no hemos agradecido lo suficiente la posibilidad de haber encontrado ese ámbito donde se filosofaba libremente guiados por su naturaleza naturante, Diego Gracia. Muchas gracias.
maestro. Ahora intervendrá don Diego Gracia. Gracias, Marta. He escrito unas páginas porque prefiero leer, va a ser más corto y más preciso que si lo hiciera de otra manera. Y he titulado estas páginas Han pasado 50 años. Una especie de conjunción astral parece haber propiciado la coincidencia de dos fechas, los 80 años de mi venida al mundo y los 50 de mi actividad en la Fundación. Dejo lo primero a un lado y me centro en lo segundo, sin duda lo más oportuno. Todo comenzó con un intento de varios jóvenes, entonces, cada uno por su cuenta, de contactar con Zubiri y hablar con él a propósito del libro que había publicado en diciembre de 1962, titulado Sobre la esencia. Entre otros, fue el caso, algunos ya han fallecido, de Alberto del Campo, de Alfonso López Quintás, de Ignacio Yacuría y el mío propio. Utilicé los buenos auxilios de don Pedro Laín Entralgo para entrevistarme con Zubiri. Laín y Zubiri eran íntimos amigos. Yo no le conocía de nada y entonces le pedí a don Pedro Laín que me presentara a Zubiri. Lo hizo, ¿no? Entonces me pude entrevistar con Zubiri y plantearle lo que alguna vez he llamado mis inobjetables objeciones a Sobre la esencia. Yo, cuando me reuní con él, lo primero que hice fue espetarle las dificultades que yo veía en aquel libro y casi las incongruencias que había advertido. Él tardó muy poco tiempo en mostrarme que no había entendido nada. Y por primera vez me pasó lo que contaba ahora Antonio González. Por primera vez, después de haber estudiado manuales de filosofía, cursos de filosofía, yo por primera vez había visto un filósofo de cuerpo entero. Y es una experiencia que es única, ¿no? Por primera vez vi a un filósofo de cuerpo entero, un filósofo in actu exercito, que vivía la filosofía y que pensaba filosofía. Yo quedé fascinado. No fui el único. De ahí nació de que esa fascinación que habíamos sentido todos los que por razones distintas habíamos hecho un peregrinaje parecido al mío, pues decidimos convertir esas reuniones individuales en reuniones colectivas. De este modo molestábamos menos a Zubiri y probablemente nos podíamos ayudar a unos a otros, ¿no? Todos habíamos llegado allí de la misma manera, habíamos descubierto la filosofía y de ahí nació la idea de convertir esos encuentros individuales con Zubiri en reuniones de grupo. Así comenzó todo, hace ahora 50 años. De entonces acá son muchas las personas que han pasado por lo que primero fue el Seminario de Filosofía de la Sociedad de Estudios y Publicaciones y después la Fundación Zubiri. Entre ellas, las 4 que acaban de intervenir, Antonio González, Antonio Pintor, Jesús Conil y más tarde Marta Lladó. Y mis primeras palabras han de ser de agradecimiento hacia ellos. Los conozco desde hace muchos años, me une una entrañable amistad con todos ellos y aquí sí que vale
el dicho clásico es abundancia cordis loquitoros, hablan pues porque son amigos, ¿no? También por eso tengo que darles las gracias, que debo hacer extensivas a todos los que han colaborado en el libro que ahora se presenta y, por supuesto, a todos vosotros los que en este día algo inclemente del otoño madrileño nos honráis y me honráis con vuestra presencia en este acto. Junto a los presentes, permitidme que recuerde a los ausentes, sin los cuales estos 50 años hubieran sido imposibles. En primer lugar, a Javier Zubiri, a su esposa Carmen y a esa especie de ahijado que fue para ellos Ignacio Ellacuría. Fue este quien convenció a Zubiri de la necesidad de organizar unas reuniones que permitieran el encuentro periódico de aquellos estudiosos que por vías distintas habían entrado en contacto con él para intercambiar sus puntos de vista y avanzar de ese modo en la comprensión de su pensamiento. La primera iniciativa partió de otro asiduo al seminario durante la primera época, Alfonso López Quintás, y junto a los tres citados quiero recordar a los otros miembros de aquel primer grupo: Alberto del Campo, Carlos Baciero, Julián Feijó, Julián Casado, Javier Montserrat, Carlos Fernández Casado, la mayoría han fallecido, Antonio Pintor y Antonio Ferraz un poco después, y desde la distancia Germán Martínez Argote, que ha fallecido hace poco. Estos fueron los comienzos. Era el año 1971. Aquel primer cenáculo duró algo más de 10 años. Luego fue necesario ir evolucionando al ritmo de los acontecimientos. Javier falleció el año 83, Ignacio el año 89 y Carmen el año 97. Esta, antes de fallecer, había creado la fundación el mismo año del asesinato de Ellacuría, como ha contado Antonio Pintor, 1989, con el respaldo, apoyo y consejo de José Lladó, que pasó a partir de ese momento a ser el verdadero motor y promotor de la fundación como presidente de su patronato. Fue el comienzo de lo que cabe llamar la segunda etapa. En ella los objetivos habían de ser, por necesidad, muy distintos a los propios de la primera. Ya no se trataba de hablar y debatir con el propio Zubiri y de este modo ayudarle en su propia producción filosófica, sino de hacer accesible su legado, promoviendo la edición y publicación de su obra, casi toda ella inédita hasta entonces, y de hacer de la Fundación un centro de investigación y docencia en filosofía. Se establecieron acuerdos con varias universidades, la Complutense, la Autónoma, la Pontificia de Comillas y después con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a fin de que pudiéramos recibir alumnos de sus centros en nuestros cursos de tercer ciclo. Así se llevó a cabo la actividad durante más de 30 años, una actividad que ha constituido la segunda etapa de la Fundación. Ahora, transcurridos 32 años
desde que se creara la fundación y 50 desde los inicios del seminario, tengo para mí que está comenzando una tercera etapa. Y ello por varias razones. La primera, porque una vez publicado el grueso de la obra de Zubiri, el primero y principal objetivo de esa segunda etapa, la Fundación necesita ir redefiniendo sus objetivos, convirtiéndose en un centro de investigación y de formación filosófica. Esto lo ha venido haciendo desde sus mismos orígenes, pero va cobrando mayor importancia según pasa el tiempo. Hay otra razón, y es que la actual pandemia nos ha obligado a priorizar la formación a distancia, con la consecuencia de que el perímetro de nuestras actividades ha pasado del nivel local al nacional e incluso al global. Es un salto no solo nuevo, sino pienso que definitivo, porque ha llegado para quedarse. Los procesos de formación ya nunca serán lo que fueron. Es el segundo motivo por el que pienso que estamos iniciando una tercera etapa. Aún hay otro, de importancia quizá mayor que los dos anteriores. Se trata del cambio generacional que está teniendo lugar en estos últimos años. Marta Lladó ha recogido el testigo de su padre, José Lladó, al que la Fundación nunca podrá agradecer lo que ha hecho por ella. Y la dirección académica la desempeña desde hace ya tiempo Antonio González, que además de una excelente formación intelectual, no deja de sorprenderme cotidianamente con su dominio de las habilidades informáticas. Esta misma tarde lo hemos visto. En manos de Marta, de Antonio y de los que hoy estáis de una u otra forma involucrados en las actividades de la Fundación, está ya su presente y aún más asegurado su futuro. Llegado aquí, es el momento de que haga una breve referencia al libro que me habéis dedicado. Sus autores son el gran haber de la Fundación en este momento y el que permite ver con esperanza el futuro. La simple enumeración de los colaboradores da cuenta de la vitalidad de la institución en el momento presente. Los citaré por orden de aparición, como en los créditos de las películas. Antonio Pinto Ramos, Jesús Ramírez Bosch, Héctor Pellegrina, Agustín Domingo Moratalla, Antonio González, Juan Antonio Nicolás, Carlos Sierra Lechuga, Thomas Fowler, Francisco González de Posada, Enzo Solari, Jesús Conil, José Antonio Vila Sánchez, Ángel González, María Lida Mollo, Manuel Tirado San Juan, Víctor Manuel Tirado San Juan, Paulo Poncio, Armando Saviñano, Carlos Pose, Esteban Vargas, Ricardo Espinosa, Tomás Domingo Moratalla, Manuel Mazón, Fernando Danel. Como veréis, es una larga lista. Si de algo sirve mi experiencia y si algún consejo puedo dar a los más jóvenes, es que invertir tiempo y esfuerzo en esta tarea merece la pena. Así lo pensábamos todos los que hace 50 años conformamos aquel pequeño grupo de entonces jóvenes que nos reuníamos con Zubiri durante 2 horas los viernes por la tarde de cada semana, no solo para hablar, sino para hacer filosofía. Todos habíamos aterrizado allí, cada uno a su modo, atraídos por la lectura en plena juventud de un libro que cambió
nuestras vidas. Se trataba de Naturaleza e Historia de Dios. Ya el título era un suculento banquete compuesto por 3 platos, a cual más apetecible, y transformó nuestras vidas. Habíamos identificado nuestra vocación. De algún modo nos habíamos encontrado a nosotros mismos y sobre todo habíamos dado con un mentor, un maestro. Teníamos claro que no sabíamos, sabíamos que no sabíamos y el azar nos hizo dar con un nuevo Sócrates. Queríamos reunirnos con él para aprender y discutir de filosofía. Os podéis imaginar lo que empezó a decirse de nosotros en los mentideros filosóficos de la villa. Era la época del neomarxismo, del neopositivismo y de la filosofía analítica. Antonio Pintor lo ha recordado. Todo lo demás, y de la transición, todo lo demás pasaba a englobarse bajo el paraguas despectivo de escolástica. O incluso algo peor. Y tardó poco en convertirse en tópico que nosotros hacíamos escolástica. O incluso algo peor, ya que intentábamos hacer escolástica con un filósofo vivo, lo que era tanto como fosilizarlo ya en vida. Así pensaban, y eso decían por lo bajo, algunos paladines de la joven filosofía española del momento, como el ya no tan joven José Luis Aranguren. He dicho antes que todos éramos conversos a la filosofía por obra del libro de Zubiri, Naturaleza e Historia de Dios. Y si hay algún personaje destacado en este libro, es sin duda Sócrates. Recordad las páginas de Sócrates y la sabiduría griega, y aún antes las páginas con las que se inicia el libro, Nuestra situación intelectual. Allí nos invita Zubiri, con Platón al fondo, cito a Zubiri, a retirarnos a las tranquilas moradas del pensar, que ha entrado en sí mismo y en sí mismo permanece, donde callan los intereses que mueven la vida de los pueblos y de los individuos. Tras lo cual, escribe Zubiri estas líneas que son el mejor antídoto que conozco contra cualquier tentación escolástica. Dice Zubiri: lo difícil del caso es que la filosofía no es algo hecho que esté ahí y de que baste echar mano para servirse a discreción. En todo hombre, la filosofía es cosa que ha de fabricarse por un esfuerzo personal. No se trata de que cada cual haya de comenzar en cero e inventar un sistema propio, todo lo contrario. Precisamente por tratarse de un saber radical y último, sigue diciendo Zubiri, la filosofía se halla montada, más que otro saber alguno, sobre una tradición. De lo que se trata es de que, aun admitiendo filosofías ya hechas, esta adscripción sea resultado de un esfuerzo personal, de una auténtica vida intelectual. Lo demás, dice, es brillante aprendizaje, entre comillas, de libros o espléndida confección de lecciones magistrales, entre comillas. Se pueden, en efecto, escribir toneladas de papel y consumir una larga vida en una cátedra de filosofía y no haber rozado ni tan siquiera de lejos el más leve vestigio de vida filosófica. Recíprocamente, se puede carecer en absoluto de originalidad, entre comillas,
y poseer en lo más recóndito de sí mismo el interno y callado movimiento del filosofar. Hasta aquí la cita de Zubiri. ¿Cuántas veces habremos leído este párrafo? Y cómo no asumirlo como santo y seña de la propia vida. Entre otras muchas ventajas, tiene dos que son impagables. Una, la de inmunizar contra una de las dos grandes lacras de la filosofía, la repetición mecánica de fórmulas y doctrinas, el manualismo que tan frecuente es y tanto daño hace. La mayor parte de quienes se llaman filósofos no han pasado de adquirir una cierta erudición filosófica aprendiendo doctrinas de manual como quien colecciona sellos o como el taxidermista que diseca seres vivos transformándoles en fósiles. Es uno de los grandes peligros que acechan siempre a la filosofía. El otro es de signo opuesto, es el diletantismo filosófico, la filosofía coram populo, buscando el aplauso popular y el medro personal. Desde el tiempo de Sócrates esto se llama sofística, algo que cuenta cada vez con mayor número de adeptos en el campo de los filósofos profesionales o académicos. La Fundación no ha querido ser ni una cosa ni otra, como no lo quiso ser el propio Zubiri. Hay en Naturaleza e Historia de Dios unos párrafos a propósito de Sócrates en los que Zubiri se retrata a sí mismo. Dicen así: la primera operación de Sócrates ante esa ola de publicidad de la sofística, de lo que era Atenas en aquel momento, ¿no?, es la retracción, subrayado. Retracción de la vida pública. Comprendió que vivía en una hora en que lo mejor del hombre solo podía salvarse retirándose a la vida privada. Él lo hizo y abandonó la cátedra. Y esta actitud de Sócrates fue, dice Zubiri, todo menos una postura elegante o displicente. Protágoras, un sofista, tenía un mínimo de sustancia intelectual, pero las dos generaciones de sofistas que le sucedieron no hicieron para los efectos de la inteligencia más que conversar y pronunciar discursos de belleza güera, menester bien distinto del de dialogar que hacía Sócrates y discurrir. Para ello se precisan cosas: la seriedad del diálogo y la penosidad del discurrir solo son posibles por la sustancia de las cosas. Al disolver el ser en pura antilogia, eran los debates dialécticos que establecían los juegos de palabras en los que se divertían en parte los sofistas, ¿no? Al disolver el ser en pura antilogia, al convertirlo todo en pura insustancialidad, el hombre se ve abandonado a la deriva de la frivolidad. Cuando esta situación llega, el hombre no puede hacer más que callar y volver al pensamiento. La retracción de Sócrates no es una simple postura como la postura de los sofistas, es el sentido de su vida misma, determinada a su vez por el sentido del ser. Por eso es una actitud esencialmente intelectual. Y aquí se cierra el párrafo. Concluyo. ¿Estamos hoy en una situación mejor que la del tiempo de Sócrates? ¿O mejor
que en los años en que Zubiri escribió estas líneas, o que cuando hace medio siglo inició sus actividades el seminario que ha dado como fruto la presente fundación, no lo creo. Nuestra situación no es mejor, pero sí distinta. Y a ello han contribuido muchas cosas, entre ellas lo llevado a cabo a lo largo de estos 50 años por la Fundación. Por citar solo una, sin duda la más importante, la edición de obras de Zubiri. Qué difícil resulta ya repetir la manida crítica de antaño de que se trataba de un puro escolástico. Eso ya no es de recibo. Tampoco cabe ver en él un filósofo frívolo como tantos otros cuyo único objetivo parece ser el logro del prestigio social y la fama. Zubiri ha sido un auténtico filósofo, sin duda el más importante que ha tenido España en el siglo XX. Ser fiel a esa vocación ha sido su máximo legado. Esa es la herencia que hemos recibido y la que define la identidad de esta fundación. Una identidad que, por lo que se ve, sigue siendo hoy tan necesaria o más que hace medio siglo. Muchas gracias.